Hola a todos, comenzamos la segunda parte del módulo 1, en la cual estudiaremos la fisiología del sistema endocrino. Bueno, en esta unidad tenemos un tema 1 que es introducción anatomopatológica del sistema endocrino, para después poder empezar con cada una de las glándulas en particular. Entonces vamos a hablar un poco de la homeostasis y la alostasis que fue vista en la introducción a la fisiología, en la cual veíamos que nuestro organismo necesitaba un sistema de control para poder responder tanto a estímulos internos como externos. Bien, esto que les acabo de decir lo podemos ver en este diagrama que también fue el que vimos en Introducción a la Fisiología. Nosotros recibimos estos estímulos que viajan por una vía aferente. Nosotros ya estudiamos vías ascendentes, aferentes o sensitivas. Llegan a ciertas partes de este sistema integrador que está constituido por el sistema nervioso y el sistema endocrino y envía una respuesta a través de las vías eferentes o vías motoras o también llamadas descendentes. Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente información eferente. A un órgano ejecutor, ese órgano ejecutor puede ser una glándula o puede ser un músculo. Justamente acá lo que vamos a ver qué pasa con las glándulas. Tanto el sistema nervioso como endocrino están muy asociados, están integrados los dos y tienen semejanzas. Por ejemplo, ¿quiénes son las que liberan estas moléculas importantes para la regulación? Y en el caso del sistema nervioso habíamos visto las neuronas con los neurotransmisores. Y las glándulas liberan hormonas. La diferencia está dónde van a parar estas moléculas. Las glándulas secretan las hormonas a la sangre cuando nos referimos al sistema endocrino. Cuando tenemos una glándula exócrina, esta va a secretar su secreción hacia el exterior o a una cavidad de algún órgano interno. En caso de las neuronas, secretan, y mejor dicho, liberan, no es una secreción como asociada al sistema endocrino, liberan los neurotransmisores que estudiamos cuando vimos sinapsis. Así que bueno, tenemos esa semejanza. Y estas moléculas, ya sea hormonas o neurotransmisores, van a una célula blanco, que en el caso del sistema nervioso era la neurona postsináptica. En el caso del sistema endocrino es un órgano blanco. Como las hormonas viajan por la sangre, la señal es una señal lenta, tarda en hacer una respuesta y tiende a ser difusa. En cambio, la neurona, como es entre neuronas o entre neurona y un músculo, por ejemplo, la señal es rápida, local. En el caso del sistema nervioso, la señal viaja a través del axón para que el neurotransmisor pueda liberarse. Bien, si bien uno estudia las glándulas como profesionales, por decirlo de alguna manera, de la secreción de hormonas, todos los sistemas del cuerpo tienen algún tipo de secreción endocrina. Por decirlo de algún ejemplo, tenemos los péptidos natriuréticos atriales que son liberados por las aurículas cardíacas. Eso lo vamos a estudiar en cardiovascular. O a nivel renal, la producción de eritropoyetina, importante para la maduración de los glóbulos rojos. O sea que no debemos descartar que existan células secretoras propias en cada sistema, más allá de esto que integra este sistema de control neuroendocrino. En este dibujo, esta lámina, lo que vemos es la glándula pituitaria o hipófisis. La hipófisis está comunicada con el hipotálamo. En el sistema nervioso, nosotros vimos el hipotálamo como parte de esta estructura que está dentro de los hemisferios cerebrales, junto con el tálamo, sistema límbico. Entonces podríamos decir que esta es la integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. A su vez, la hipófisis tiene efectos sobre diferentes
glándulas y tejidos. Es decir, que tenemos glándulas que están subordinadas a la hipófisis y algunos tejidos. Por ejemplo, la suprarrenal, la tiroides, el testículo, el ovario, son glándulas que reciben órdenes de otra glándula superior que es la hipófisis. Otras glándulas que pueden ser transitorias es, por ejemplo, la glándula mamaria cuando se desarrolla, sobre todo en la lactancia. Otro tejido endocrino muy importante los últimos años es el tejido adiposo. Bueno, y después, sobre otros órganos, por ejemplo, acá vamos a hueso. El hueso no es una glándula, pero tiene efecto de algunas hormonas como la hormona del crecimiento, porque si no, no podrían crecer. Bien, entonces podemos decir que la hipófisis es como un gran director de orquesta, que a su vez estas, al ejecutar sus instrumentos, tienen una acción sobre otros tejidos. Bien, en esto vemos un poco las funciones que tiene el sistema endocrino. Pueden pausar para leerlo, para tener más detalle de las funciones, pero básicamente van desde el crecimiento hasta incluso la supervivencia. Todas las funciones. Si estamos hablando de un sistema de control, tiene que tener su efecto sobre todos los sistemas de nuestro cuerpo y por ende sobre las funciones de estos sistemas. Con respecto a la naturaleza química, esto es algo parecido a lo que vimos con los neurotransmisores. Ya dijimos que tienen esta semejanza con el sistema nervioso. Entonces tenemos desde aminas, tenemos lipídicas como las hormonas esteroideas, péptidos, o sea, proteínas pequeñas, proteínas de mayor tamaño, e incluso los eicosanoides, que son lípidos, ¿sí?, derivados del ácido araquidónico, que también tienen funciones hormonales, pero no son liberadas por una glándula en sí, sino que muchos tejidos pueden producir estos eicosanoides. Si bien, por ejemplo, vemos tiroxina, que es una amina derivada de los aminoácidos tiroxina, liberado por la tirosina, no la tiroxina. Acá tenemos tirosina, el aminoácido. Vemos que son liberadas por la hormona tiroidea. Otros péptidos, por ejemplo, somatostatina. La somatostatina es una hormona que se opone a la acción de la hormona del crecimiento. Tiene 14 aminoácidos. Proteínas, insulina. La insulina secretada por el páncreas endocrino. Importante para la regulación de los glúcidos. O sea, esos ya tienen quién específicamente los produce. Pero no podemos decir lo mismo con los eicosanoides. Los esteroides sí, porque los esteroides como la testosterona, por ejemplo, que la libera el testículo y parte de la glándula suprarrenal, o el cortisol, que lo libera la glándula suprarrenal, tenemos quién los libera. Pero bueno, acá tenemos hormonas, o moléculas, mejor dicho, que son consideradas hormonas y que no tienen una glándula específica que los libera. Bien, la mayoría de las hormonas, sobre todo las de naturaleza proteica, se fabrican como pre-prohormona. ¿Dónde? En el retículo endoplásmico rugoso, porque allí tenemos los ribosomas. Y está muy cerca del núcleo porque el núcleo es el que le manda la información al retículo endoplásmico rugoso para fabricar proteínas. Estas proteínas que están en el retículo endoplásmico rugoso no tienen la función específica de la hormona, sino que son precursores. Como les dije, una preprohormona. Esta pasa por modificación química a prohormona y pasan al aparato de Golgi. Allí sufren ciertas modificaciones, siguen madurando, entre comillas, y son empaquetadas en vesículas. Estas hormonas, ya listas, quedan almacenadas hasta que reciben una señal para ser liberadas.
para poder ser liberadas por exocitosis, necesitan de calcio, para que se pueda producir la fusión de las membranas de las vesículas con la de la membrana plasmática y poder exteriorizarse. Pero para que estas hormonas que están dentro de vesículas sean liberadas, necesitan de un estímulo que viene desde el exterior. Pero las hormonas no se liberan en forma constante. Acabo de decir que necesitan de un estímulo. Si no está ese estímulo, no se libera. Entonces, tenemos que tener en cuenta la tasa de secreción y la tasa de eliminación. Es decir, tenemos que saber cuándo se liberan y cuándo sacarlas del medio para que no sigan haciendo su función. Bien, entonces, la tasa de secreción deben recibir de algún lado el estímulo. Algunas moléculas tienen lo que se llama un ritmo circadiano, es decir, que en algún momento del día se produce su liberación. Les doy unos ejemplos. Por ejemplo, la melatonina es una hormona que es liberada por la glándula pineal para poder ejercer su acción sobre la inducción del sueño. A su vez, la melatonina tiene la acción de inhibir la secreción de cortisol. Entonces, de esta manera, durante el sueño, nosotros tenemos niveles altos de melatonina que suprime al cortisol. Una vez que decae durante la noche la melatonina, comienza a liberarse el cortisol. Entonces, el cortisol está elevado al despertar y es el que nos permite mantener nuestros niveles de glucemia en ayunas, entre otras hormonas. No es la única función del cortisol, pero podemos decir que el cortisol es rico o es abundante en nuestro torrente sanguíneo a primera hora de la mañana. Después, en el transcurso del día, este cae. Por eso se dice que tiene este ritmo circadiano. Lo mismo ocurre, por ejemplo, también con la testosterona, que también tiene su pico en la mañana. Hay que tener en cuenta que la testosterona es una hormona anabólica, mientras que el cortisol es catabólico. Esto es muy importante para hacer una regulación entre la síntesis y la degradación de moléculas durante esta etapa del día. Por eso, así como tiene ese ritmo de secreción, también tienen que en algún momento frenarse la liberación y acción de estas hormonas. Por eso podemos tener, o porque se eliminan por alguna vía de excreción, o estas moléculas sufren algún cambio metabólico, entonces nosotros lo que tenemos al final de todo ese ciclo, un metabolito, que puede ser eliminado, por ejemplo, por orina. Entonces, te podemos resumir en el patrón de liberación que tenemos momentos en que se estimula la secreción y momentos en los cuales debe inhibirse esa secreción. Estos a veces no tienen un ritmo al azar, sino que tienen un ritmo constante, que es el ritmo circadiano. En un determinado periodo del día se liberan y en otros no están en gran cantidad. Bueno, el mecanismo de acción. Está bien, hemos hablado que está la glándula, secreta hormonas, pero ¿a dónde va? Está bien, cuando es un sistema endocrino va a ir a la sangre porque la célula blanco está lejana. Pero también estas hormonas pueden tener su acción en lugares cercanos, ¿sí? En sus vecinas, en sus células vecinas. Entonces cuando se liberan estas hormonas, ese sistema es un sistema parácrino. Es decir, que la hormona no viaja por el torrente sanguíneo, sino que actúa sobre las células vecinas. Nosotros tenemos alguna célula especializada en ese tejido que libera estas hormonas y tiene acción parácrina. Hormona o molécula secretada que actúa a este nivel. A veces la molécula es liberada por esta célula secretora, pero actúa sobre la misma célula, como tenemos aquí. Se libera y esto es un efecto autócrino. Es decir, que la libera la célula y actúa sobre sí misma. Entonces tenemos mecanismo endocrino cuando viaja por la sangre,
parácrino cuando actúa sobre células vecinas, o autócrino, que dentro de los autócrinos también tenemos los intrácrinos, donde es la misma secreción la que actúa sobre la misma célula. Uno que ya hemos visto también es la sinapsis, es un tipo de mecanismo de acción. No son hormonas, en este caso son neurotransmisores, pero también es un tipo de comunicación. Otro también que está presente como mecanismo de acción de las moléculas es el de célula a célula, donde una célula tiene un receptor y la otra célula tiene un ligando que nos permite una comunicación entre dos células. Este tipo de interacción es más que nada temporal, porque después las células se separan. Este diagrama es parecido al anterior, nada más que hace una distinción o agrega dónde están los receptores, porque toda molécula que es secretada, liberada, necesita de un receptor, porque si no, no puede ser reconocida por la célula blanco o diana. Entonces nosotros tenemos acá la vesícula con las hormonas o moléculas liberadas. Por medio del calcio se fusiona la membrana plasmática y se libera por exocitosis. Hay moléculas que hacen transitosis y que atraviesan las células sin necesidad de una vesícula. Esto sobre todo aquellas hormonas o moléculas que son de naturaleza lipídica y pueden tranquilamente atravesar la membrana plasmática por su afinidad química. De todas maneras, son exteriorizadas, pasan al torrente sanguíneo y llegan hasta la célula diana, donde hay un receptor que lo espera, que puede estar anclado en la membrana plasmática o puede ser intracelular con acción directa sobre la transcripción dentro del núcleo. Entonces, al viajar, esta molécula llega a un receptor de membrana. Recuerden que toda molécula que se asocia a un receptor se le llama ligando, y este ligando puede también tener su receptor intracelular. Estos son dos tipos de receptores. En este diagrama lo que se muestra es la interacción entre el sistema endocrino y el nervioso, y acá hace hincapié en las neurohormonas, por ejemplo, las catecolaminas. Las catecolaminas pueden viajar por la sangre, pero también pueden estar en una sinapsis. Entonces, bueno, este diagrama que está acá es el que mostré recién, cómo pueden salir por exocitosis a través de fusión de membrana o atravesar la membrana y ir hasta la célula blanca donde está el receptor intracelular o el receptor de membrana. Acá lo que está adicional es el efecto autócrino, ya sea con un receptor de la membrana o con un receptor intracelular, que se dice intrácrino. O sea que este sería el autócrino, y este sería el endocrino cuando pasa a la sangre. Si miramos acá, esta hormona no ha pasado a la sangre como esta hormona. Acá tenemos una hormona que queda afuera. Esta hormona que queda afuera en realidad está yendo a una célula vecina. O sea que cuando no entró al torrente sanguíneo, pero va a una célula vecina, ese sería una interacción de tipo parácrina. Cuando la hormona se fue al torrente sanguíneo, si bien tenemos acá en el ejemplo también que viene a esta hormona, a esta célula diana, cuando ya pasó y hace su recorrido por la sangre y llega a otra célula, eso es endocrino. O sea, acá tenemos parácrino, acá tenemos endocrino. Bueno, pero esta hormona también puede tener un receptor en la membrana o intracelular de una célula neurotransmisora. ¿Sí? Esta hormona va a actuar, en realidad no es una hormona en sí, sino es un neuromodulador, por ejemplo. Ese neuromodulador va a desencadenar un potencial de acción en un axón. Aquí tenemos una sinapsis, ¿sí? Ya no es una hormona, es un neurotransmisor que se une a un receptor de membrana o puede unirse, se une a un receptor de membrana, o también pueden recibir esta célula una señal que pueda actuar sobre la membrana o a nivel nuclear. Pero acá, básicamente, lo que tenemos es un neurotransmisor.
Y este neurotransmisor puede pasar a la sangre, ¿sí? Y convertirse en una neurohormona. Esto básicamente que vemos a la derecha es cómo actúan las catecolaminas en los dos sistemas, como un neurotransmisor en el sistema nervioso y como una neurohormona en el sistema endocrino. Con respecto a los receptores, tenemos receptores que están en la membrana, como dijimos recién, y receptores nucleares. ¿Quiénes son los que tienen de membrana? Generalmente los de naturaleza proteica, mientras que los de tipo esteroideo y de tiroides tienen receptores nucleares. Esto es casi un dogma, pero en realidad muchas hormonas esteroideas también tienen receptores de membrana. Las hormonas tiroideas, las hormonas como la testosterona tiene receptores de membrana que son rápidos y tiene receptores intracelulares que son más lentos. O sea, no quiere decir que si es una hormona esteroidea tenga solamente receptores intracelulares por su naturaleza química. Bueno, si nos vamos a los receptores de membrana, aquí tenemos algunos que ya conocemos, que fueron mencionados en la sinapsis, cuando teníamos receptores que eran ionotrópicos y metabotrópicos. Recuerden que esos ionotrópicos tienen vinculado siempre un canal iónico. Ese neurotransmisor o esa hormona se une al canal, permite la apertura del canal para que ingrese un ion, aniones o cationes, pero tanto el neurotransmisor como la hormona no ingresan a la célula. También tenemos los metabotrópicos, que estos pueden ser receptores asociados a proteína G y receptores asociados a enzimas. La proteína G es una molécula que interactúa con enzimas que hacen todo un camino dentro de la célula, camino entre comillas, todo un proceso para, por ejemplo, hacer una apertura de un canal. Esto lo vimos cuando vimos sinapsis. Este en verde que tenemos aquí es un receptor y esto es la proteína G. Vemos que cuando se une el ligando al receptor, este receptor se une a la proteína G. La proteína G se rompe de alguna manera, porque está formada por varias unidades, se une a una enzima de la membrana. Esa enzima, por ejemplo, adenilato ciclasa, va a actuar sobre otras moléculas activando todo un sistema de comunicación intracelular. Eso se llama traducción de señales, que puede terminar en la apertura de un canal, algo parecido a los receptores vinculados a canal iónico de tipo ionotrópico. En el caso de los receptores asociados a enzimas, en realidad no necesitamos este caminito de que el receptor se une a la proteína G y a la enzima, que la tenemos acá, sino que en sí el receptor tiene actividad de enzima, tiene todo junto. Entonces cuando se une el ligando, se asocian dos unidades del receptor y ejerce su función. Entonces estos son todos receptores de membrana con diferentes mecanismos. Los intracelulares, ¿sí?, se encuentran en el citoplasma. Estos receptores viajan al núcleo, se adhieren a ciertas zonas del ADN y producen una regulación para la síntesis de ciertas proteínas, ¿sí? Es un camino mucho más sencillo. Obviamente no todas las moléculas tienen este tipo de receptores. Bien, ya hablamos de la tasa de secreción, de la eliminación, pero también tenemos que hablar que hay un control en la secreción. Uno de ellos es esto que denominamos sistema de retroalimentación. Estos son los más básicos, hay otro más que lo vamos a ver enseguida. Lo básico es que nosotros tenemos un sistema que puede ser una glándula que actúa sobre otro sistema que es otra glándula. Nosotros tenemos que en este sistema 1 libera una sustancia 1 y este tiene un efecto estimulante sobre el sistema 2, ¿sí? Pero este sistema 2 libera una sustancia denominada 2 que inhibe a la secreción
que viene del sistema 1. En el caso del otro sistema, vemos que en lugar de inhibir, como hace acá la sustancia 2, acá estimula. El más común de estos sistemas es el de retroalimentación negativa, o también llamado de feedback negativo. Este es de feedback positivo. Ahora vamos a ver unos ejemplos de estos sistemas. Acá tenemos una retroalimentación negativa con un ejemplo y acá una retroalimentación positiva. Nosotros tenemos que la adenohipófisis, recuerden que la hipófisis está dividida en dos partes, ya lo van a ver igual con mayor detalle. Tenemos la neurohipófisis y la adenohipófisis. La adenohipófisis libera hormonas de tipo trofinas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las trofinas son las que van a actuar sobre otras glándulas. En el caso de las glándulas tiroideas, recibe la acción de una trofina que se llama tirotrofina o TSH, que estimula a la glándula tiroidea a liberar las hormonas propias de esta glándula, que son la TEC3 y la T4, que sería T4 tiroxina y la triiodotironina. Cuando se liberan estas dos hormonas, hacen un efecto negativo sobre la adenohipófisis para que no libere más TSH y la deje de estimular. Este es un caso de retroalimentación negativa. Este, que es uno de los pocos que hay de retroalimentación positiva y ocurre en ciertos momentos, es el caso de el hipotálamo y la hipófisis. Si bien es la adenohipófisis la que libera LH, que es la luteinizante, hormona luteinizante, actúa sobre ovario para liberar, entre otras hormonas, estradiol. El estradiol se libera en la primera fase del ciclo menstrual. En una primera etapa, este estradiol hace un efecto positivo para liberar más LH de la adenohipófisis y poder lograr la ovulación. Una vez que se produce la ovulación, ya este estradiol no tiene ese efecto positivo y actúa otras hormonas para inhibir al hipotálamo y ahí tenemos una retroalimentación negativa. Pero en este caso puntual es una retroalimentación positiva. Acá dice hipotálamo hipófisis. ¿Por qué? Porque el hipotálamo libera unos moduladores, no son hormonas en sí, porque en realidad el hipotálamo es parte del sistema nervioso, entonces libera unos factores que se llaman factores estimulantes de las gonadotrofinas. La LH junto con la FSH son las gonadotrofinas, hormonas tróficas, que actúan sobre ovario o sobre testículo. En este ejemplo es de ovario. Y va a ir a inhibir este estradiol tanto a la hipófisis, específicamente la adenohipófisis y el hipotálamo. La adenohipófisis es la responsable de liberar esta LH. Hay otro caso particular, por eso dije que habían varios, que es el de regulación por producto. Esto es cuando no estamos hablando de un sistema de una glándula actuando sobre otra. Nosotros acá tenemos la hipófisis, que yo les dije que era como el director de orquesta de las otras glándulas. Pero acá el hueso no es una glándula, ¿sí? Y el hueso, como ya han estudiado en otras materias, es un reservorio de calcio. Y el calcio es muy importante para los procesos fisiológicos, como veremos a lo largo de todo el cursado. Ya lo hemos visto, por ejemplo, para la liberación de neurotransmisores o para la liberación de hormonas. O sea que el calcio ya tiene otra función más que ser parte de la estructura del hueso. Asociadas a las glándulas tiroideas tenemos las glándulas paratiroideas, que son vecinas a la glándula tiroides. La glándula paratiroidea libera una hormona que se llama paratormona, ¿sí? Que responde a la disminución de calcio en sangre. O sea, no tiene otra hormona que viene de una glándula a liberar de la glándula paratiroidea la paratormona. Simplemente detecta la disminución de calcio en la sangre. Al liberarse, esta paratormona va a sacar el calcio del hueso porque estimula la resorción ósea. La resorción ósea es la actividad que hace
los osteoclastos, de sacarlas del hueso para que pasen este calcio a la sangre. Una vez que este calcio aumentó, inhibe a la glándula paratiroidea en la secreción de paratormona. Es decir, que no es glándula, sino que el producto, en este caso, sería el calcio. Esto es un poco para que recuerden el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque la interacción tanto en el sistema nervioso como en el endocrino tiene que ver el sistema nervioso autónomo. Entonces, esto ya lo vieron en el sistema nervioso autónomo. Esto es el ejemplo es la representación, mejor dicho, de las neuronas ganglionares. Esta es la paraganglionar y esta es la posganglionar. Cuando hablamos de ganglionar nos referimos a los ganglios paravertebrales. Los ganglios paravertebrales están en el sistema nervioso periférico, pero básicamente es una neurona presináptica y una neurona postsináptica. En este punto estaría la sinapsis. Siempre, tanto en el sistema nervioso parasimpático como en el simpático, la neurona presináptica o preganglionar de los dos sistemas libera acetilcolina. Lo que va a ser diferente es lo que libera la neurona postsináptica o posganglionar. Cuando es parasimpático, lo que se libera es acetilcolina sobre este órgano efector, mientras que en el simpático es noradrenalina o norepinefrina, que es el otro nombre que tiene la noradrenalina, sobre los órganos efectores. ¿Esto por qué es importante y por qué lo recordamos? Porque en la siguiente diapositiva vemos cómo se estimula la secreción de algunas neurohormonas, que vendría siendo también neurotransmisores, y cómo el sistema nervioso autónomo regula la secreción hormonal. Entonces, acá tenemos este sistema en el cual tenemos el sistema nervioso autónomo. Siempre recuerden que la preganglionar es acetilcolina, mientras que la posganglionar va a ser o acetilcolina para el caso del parasimpático o noradrenalina o norepinefrina en el simpático. Y esto actúa sobre este célula blanco, que es una célula endocrina particularmente porque hablamos del sistema endocrino, para la liberación de hormonas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos las catecolaminas, que son tanto neurotransmisores como neurohormonas? Nosotros tenemos la neurona preganglionar típica, pero ya no tenemos una neurona posganglionar. Directamente tenemos las células de la glándula suprarrenal, específicamente en la médula de la suprarrenal para la liberación de estas hormonas que son básicamente noradrenalina y adrenalina. Es decir que es una transformación de esta neurona postganglionar que están en la médula suprarrenal para liberar esta noradrenalina y adrenalina, o también llamada norepinefrina o epinefrina. Son sinónimos. Así que acá vemos dos formas. Esto, el que sigue las hormonas clásicas, y el que sigue estas que son neurohormonas. Bueno, a partir de ahora van a poder ver en particular cada una de las glándulas con sus hormonas, qué acción tiene cada hormona y quién regula, donde volvemos a ver este sistema de la hipófisis hipotálamo junto con las glándulas y los sistemas de regulación, ya sea con un feedback positivo o con un feedback negativo, o el de regulado por producto. Este es simplemente la que desencadena la secreción. Bueno, entonces después los dejo con la profesora Gómez, que va a seguir con el resto del sistema endocrino.